El día de hoy se le otorga entonces a Lucho la palabra. Muchísimas gracias, Ronald. Antes de comenzar, quisiera agradecer a la Universidad Javeriana de Bogotá y al grupo Pensamiento Crítico y Subjetividad por haber tenido la excelente iniciativa de celebrar los 60 años de un libro que marcó un giro bastante importante en el pensamiento francés: Mentira romántica y verdad novelesca, publicado, como bien saben, en 1961. Lo que yo quisiera hacer aquí hoy con ustedes es presentarles una pequeña reflexión sobre los vínculos que existen entre la obra de Girard y la obra de Sartre. Bien sabemos que en muchos de sus textos Girard es bastante duro en contra de Sartre, pero en realidad de manera un poquito como que en la sombra podemos en realidad establecer bastantes vínculos entre la obra de estos dos autores, y es lo que yo quisiera intentar aquí con ustedes, sobre todo acerca del tema del masoquismo y del sadismo. Y escogí esos dos temas pues porque obviamente son dos temas que remiten en última instancia a toda una teoría del deseo. Entonces vamos a hablar del masoquismo y del sadismo en la obra de Girard y en la obra de Sartre. Bien sabemos que las diferentes referencias a las obras de Sartre en Girard son en realidad escasas. A lo largo de su carrera, cierto es que Girard redactó varios textos sobre Sartre, pero este no ocupa el papel que puede ocupar en la obra de Girard autores como Stendhal, Cervantes o Dostoyevsky. De hecho, las relaciones entre ambos autores son bastante complejas, puesto que cada vez que Girard critica a Sartre, no es sin haber primero reconocido la importancia de muchos de sus análisis. Pensemos aquí en los análisis de la coqueta en El ser y la nada, los análisis del infierno en la obra de teatro A puertas cerradas, etcétera, etcétera. Pero digamos que el juicio global de Girard sobre Sartre es bastante tajante. Cito: habla Girard. Sartre, en el fondo, era un pequeño burgués bien tranquilo, amante del turismo, demasiado equilibrado para acceder realmente a la genialidad. Es notable, sin embargo, que en Mentira romántica y verdad novelesca encontramos una referencia explícita a Sartre. Y esta no solo es una referencia positiva, sino además en ella Girard reconoce que Sartre percibió y entendió uno de los procesos más importantes y finos de la teoría mimética. Aunque Girard presente su análisis de Sartre como un paréntesis en su argumentación general, Sartre habría claramente identificado que el deseo mimético, en tanto que triángulo, no necesita la presencia explícita de dos personas, ya que una sola persona puede jugar a la vez el papel de sujeto y de objeto. Cito Girard: en el deseo sexual no es necesaria la presencia de un rival para poder calificar dicho deseo de triangular. El ser amado se desdobla en objeto y sujeto bajo la mirada del amante. Sartre ha observado este fenómeno. Sartre percibió entonces una modalidad particular del deseo mimético que no se juega entre un triángulo con tres polos, sino solo con dos polos, de los cuales uno se puede subdividir en sujeto y objeto. Ahora bien, tal como señala Girard, es en el masoquismo y en el sadismo que se cristaliza esta intuición sartreana. Cito otra vez Girard: Sartre ha observado este fenómeno y sobre todo lo sustenta en El ser y la nada su análisis del amor, del sadismo y del masoquismo. Más allá del deseo mimético en tanto que proceso escondido detrás de todo deseo, es posible pensar entonces con Sartre el deseo mimético en tanto que estrategia, tal como se ve en el caso de la coqueta, del masoquismo y del sadismo.
Así Sartre hubiera llegado al nivel más alto de conciencia del deseo mimético, revelándolo como estrategia del individuo, lo que no debe sorprendernos, ya que, como enfatiza Girard, solo los novelistas revelan la naturaleza imitativa del deseo, y que Sartre, además de ser un gran filósofo, fue además un gran novelista. En fin, no es tampoco de sorprenderse de la presencia de Sartre en los análisis girardianos del deseo mimético, puesto que Sartre, en Mentira romántica, hace un llamado explícito a una, cito, fenomenología de las obras novelescas. Tal vez entonces la influencia de Sartre sobre Girard sea mucho más importante que lo que confiesa el pensador del deseo mimético. Y es gracias a un análisis comparado del masoquismo y del sadismo en Sartre y Girard que podremos no solo llegar al corazón de la teoría del deseo mimético, sino también precisar sus fundamentos filosóficos en Sartre. Para poder precisar este punto, es necesario en un primer momento remontar al origen del deseo para entender la raíz común de este en Sartre como en Girard. Todos conocemos aquí la forma triangular del deseo en Girard y la idea según la cual todo deseo es un deseo según el otro que se opone a un deseo según uno mismo. El punto fundamental de la teoría del deseo mimético es que el deseo no es una línea entre un sujeto deseante y un objeto deseado, sino que se interpone entre estos un modelo que designa el objeto en tanto que deseable al desearlo él mismo. Más aún, por el intercambio entre sujeto del deseo y modelo del deseo, cada uno se convierte en el modelo del otro, lo que lleva el triángulo a convertirse en una espiral en la cual el deseo de cada uno de los sujetos nutre la deseabilidad del objeto y por consecuente el deseo del otro. A la neutralidad triangular se sustituye la dinámica de la espiral. Pero el punto más importante de la teoría del deseo mimético, que nos permite establecer un punto con Sartre, es la idea según la cual el objeto del deseo siempre es una máscara del verdadero objetivo del deseo. Lo que el deseo busca no es tanto la posesión del objeto, sino el ser del modelo. Cito Girard: el objeto no es más que un medio de alcanzar al mediador. El deseo aspira al ser de este mediador. Al ignorar el deseo mimético del deseo, todos pensamos que nuestros modelos desean de manera autónoma, que no imitan a absolutamente nadie. Nos son superiores porque cuando nosotros imitamos, ellos desearían de manera autónoma. El modelo, dentro de su distancia, parece gozar de una autonomía en su capacidad de desear, y esta es la característica suya que deseamos realmente. Coexisten entonces dos niveles de interpretaciones ontológicas diferentes del deseo en Girard. Por un lado, todos los individuos desean ciertos objetos que han sido designados en tanto que deseables por un modelo. Y dado que el modelo es variable, los objetos deseados también pueden serlo. Pero detrás de este deseo del objeto existe un horizonte común a todo deseo, el ser del modelo que deseamos. Tal como dice Girard de manera explícita, el deseo según el otro siempre es el deseo de ser otro. Más aún, en su ser es su autonomía que deseamos. A diferencia de nosotros, creemos que el modelo goza de una autonomía que le permite desear sin tener la necesidad de copiar otro deseo. Y esta autonomía del modelo se asemeja a un carácter divino, pensado en tanto que causa sui, al no estar influenciado por nadie
este desea de manera divina. Es, por así decirlo, el origen de sus deseos. Cito otra vez Girard. El héroe se vuelve apasionadamente hacia ese otro que parece disfrutar de la herencia divina. Es entonces la divinidad que deseamos realmente, o como mínimo la divinidad tal como ha sido pensada en la larga historia de la metafísica constituida en ontoteología que piensa Dios en última instancia mediante el concepto de causa sui y mediante el concepto de ser. Este fenómeno se manifiesta de manera evidente en el caso de la coqueta, tal como la analiza Girard, tanto a la luz de Sartre como a la luz de Molière. Mientras más indiferente ésta sea a sus pretendientes, más estos parecen desearla. Al mostrar cierta indiferencia, la coqueta afirma su aparente autonomía, su posición divina, dentro de la cual no necesita a nadie, no necesita ser deseada por nadie para valorarse positivamente a ella misma. De cierta manera, vive en la plena autonomía divina. Cito Girard, el indiferente siempre parece poseer este radiante dominio cuyo secreto todos buscamos. Parece vivir en un circuito cerrado, gozando de su ser, en una beatitud que nada puede turbar. Es Dios. Obviamente sabemos, gracias a Girard, que esta posición divina es una pura ilusión, ya que la coqueta también se encuentra atrapada dentro de las redes del deseo mimético y que el amor que se tiene no es más que el reflejo que el amor que le tienen sus diferentes pretendientes. La coqueta se ama tal como lo hacen sus pretendientes. De ahí que su autonomía sea una pura ilusión, pero una ilusión eficiente. Todo deseo en Girard esconde entonces un deseo de acceder a la libertad ontológica radical, aquella de la figura de la causa sui, y detrás de todo deseo humano se esconde el deseo de ser Dios. Cito, solo hay un único deseo metafísico, pero los deseos concretos que concretan este deseo varían al infinito. Por su lado, Sartre no presenta el deseo en tanto que deseo según el otro, tal como aparece en Girard, y nunca precisa de manera explícita la forma triangular de este, aunque esta estructura pueda aparecer en muchos de sus textos, sobre todo en sus obras teatrales. Sin embargo, antes que Girard, Sartre ya había arrancado el deseo al campo de la psicología para ubicarlo en aquel de la ontología. ¿Se acuerdan que en la ontología de Sartre el sujeto se caracteriza en tanto que para sí, que a diferencia del en sí, que es lo que es, pues el para sí es lo que no es y no es lo que es. Por la misma estructura intencional de la conciencia, el sujeto, al nivel ontológico, se define en tanto que distancia y en tanto que fractura. El simple hecho de hablar de un sí implica, precisa Sartre, la no coincidencia del yo con él mismo, abriendo la reflexividad necesaria a todo pensamiento de un sí. Cito Sartre. El sí representa, pues, una distancia ideal en la inmanencia del sujeto con relación a él mismo, una manera de no ser su propia coincidencia. Es lo que llamamos la presencia así, la ley del ser del para sí como fundamento ontológico de la conciencia consiste en el ser mismo en la forma de presencia así. Ahora bien, la estructura abierta y fracturada del sujeto con la nada que habita esta fractura permite entender la inmensa mayoría de las conductas humanas. De la misma manera que lo que hemos visto en Girard, toda conducta humana se va a explicar de manera ontológica como una búsqueda de ser para poder colmar la nada que nos habita. Cito Sartre, el deseo es falta de ser,
está infestado en su ser más íntimo por el ser del cual es deseo. De ahí que toda conducta humana también se deba leer según la articulación de dos niveles hermenéuticos diferentes. Por un lado, cada ser humano tiene un proyecto individual singular. Por otro lado, todo proyecto individual esconde un proyecto ontológico más fundamental, que es aquel de la negación de la contingencia de su existencia gracias al proyecto de fundar su ser, razón por la cual todo sujeto tiene como proyecto fundamental una búsqueda de ser que le permita coincidir con él mismo y fundamentarse. Cito Sartre: la ontología nos enseña que la conciencia es, de hecho, proyecto de fundamentarse a sí misma, es decir, proyecto de alcanzar la dignidad del en sí para sí o en sí causa de sí. Es notable que el vocabulario utilizado por Sartre sea el mismo que el que encontraremos posteriormente en los textos de Girard. En Sartre también, todo deseo es un deseo de ser, y este deseo de ser se evidencia en última instancia en el deseo de constituirse en tanto que causa sui. Cito: el hombre es fundamentalmente deseo de ser, y la existencia de este deseo no tiene que ser establecida por inducción empírica, resulta de una descripción a priori del ser que es para sí mismo su propia falta de ser. Así, por diferentes caminos que sean, o por muy diferentes que sean las concepciones del deseo en Girard y en Sartre, existen tres puntos que permiten acercarlas. Primero, el deseo sale del campo de la psicología para entrar en aquel de la ontología. Segundo, dentro de esta ontología, el deseo se define en tanto que deseo de ser. Tercero, este deseo de ser apunta hacia la plena autonomía ontológica en Sartre o metafísica en Girard, es decir, hacia la constitución de sí mismo en tanto que Dios autosuficiente causa sui. La mecánica del deseo de ser se encuentra de manera paradigmática en el masoquismo. Para Girard, el masoquismo surge de una decepción metafísica que aparece cuando el sujeto se da cuenta que la posesión del objeto señalado por el mediador no le dio la autonomía divina con la cual soñaba. Por este motivo, el masoquista no presenta ningún tipo de patología del deseo, menos aún de patología mental. En Girard, el deseo se debe siempre analizar a la luz de la ontología y no de la psicología. Cito Girard: en este sentido metafísico del deseo es lo que escapa a la mayoría de psicólogos y psiquiatras. El masoquista entendió entonces mejor que todos nosotros la mecánica del deseo y sabe que para que el modelo siga gozando de su aparente autonomía divina es necesario que nunca podamos alzarnos a su nivel. En esta relación del proceso del deseo mimético, el masoquista invierte la lógica de la imitación. Hasta ahora, Girard había mostrado que la imitación de los deseos acercaba a los sujetos los unos de los otros y generaba rivalidad y por lo tanto violencia. En el masoquismo, la relación entre obstáculo e imitación se invierte. Ya no es la imitación que genera el obstáculo, sino lo contrario. En el deseo ordinario, la imitación engendraba el obstáculo, ahora es el obstáculo quien engendra la imitación. La inversión es fácilmente entendible y se fundamenta una vez más en la ontología. Recordaremos que el deseo apunta hacia el ser del mediador porque piensa que éste goza de una autonomía divina. Sin embargo, apenas revelada la mentira romántica y el hecho que la aparente autonomía del modelo se nutre también del deseo de los otros, podría caer de su posición privilegiada
y perder su divinidad. Por lo que el masoquismo se fundamenta en dos vertientes de la lógica del deseo mimético. Por un lado, es necesario fracasar para que el modelo no pierda el ser al cual aspiro. Cito Girard: todas las víctimas del deseo metafísico, incluso los masoquistas, ambicionan la divinidad del mediador y debido a esta divinidad aceptarán, si es preciso, o incluso buscarán la vergüenza, la humillación y el dolor. Fracasar no tiene entonces nada que ver con la dificultad de acceder a ciertos objetos, sino con la voluntad de no deshacer la mentira de la autonomía divina del modelo. Por otro lado, para maximizar las chances de este fracaso, el sujeto escogerá de manera prioritaria los obstáculos más importantes. Así, el masoquista no desea el dolor en este sentido que el dolor no es el objetivo ni el objeto de su deseo. Su deseo fundamental sigue siendo el ser del modelo, pero para conservar la ilusión de este ser, debe ir de fracaso en humillación. Su fracaso es la marca y sobre todo la garantía de la posición divina del mediador. Por caminos diferentes encontramos una lógica parecida en la fenomenología de Sartre. En su búsqueda de ser y de fundamento ontológico, el sujeto nota que, por la estructura intencional de la conciencia, le será imposible fundarse a sí mismo, ya que, por mucho que un sujeto trascendental pueda fundamentar a un yo empírico, un sujeto trascendental no puede nunca fundar a un sujeto trascendental, ya que está siempre en adelante de sí mismo. Razón por la cual el sujeto va a ir a buscar el fundamento de este ser dentro de otro sujeto trascendental. Cito Sartre: proyectaré hacerme absorber por el otro y perderme en su subjetividad para desembarazarme de la mía. Efectivamente, es posible que en tanto que sujeto podamos alcanzar el estatuto de ser pleno, ya que la misma estructura de la subjetividad implica la no coincidencia con uno mismo. Sin embargo, es posible acceder a la plenitud de ser en tanto que objeto y no en tanto que sujeto, ya que esta objetualidad que no puedo darme a mí mismo se puede intentar alcanzar dentro del proyecto del otro. Es para el otro que puedo llegar a ser, a condición de serlo, según la modalidad de un objeto. Cito Sartre: puesto que el otro es el fundamento de mi ser para otro, si descargara en el otro el cuidado de hacerme existir, no sería yo más que un ser en sí, fundado en su ser por una libertad. Así, el masoquismo se manifiesta como abandono de su propia subjetividad a favor de una objetualidad que solo nos puede ser otorgada por el otro. Se entiende entonces la lógica ontológica del masoquismo. Aunque no sean exactamente la misma cosa en Girard, encontramos en ambos la idea según la cual no se plantea el masoquismo como marginalidad psicológica, sino como una de las estrategias posibles del sujeto para cumplir con la verdad ontológica del deseo. Cuando el deseo de sí en Girard, cuando el desprecio de sí en Girard permite mantener en relieve la superioridad metafísica del modelo y conservar la ilusión de su goce de ser, en Sartre la despreciación de sí se explica por la voluntad de abandonar su subjetividad y contingencia para encontrar el ser pleno dentro de una objetualidad. Cito Sartre: quiero y amo mi vergüenza como signo profundo de mi objetividad. Y como el otro me capta como objeto por el deseo actual, quiero ser deseado. Me hago objeto de deseo en la vergüenza. Se entiende de esas maneras
todos los esfuerzos que hace el masoquista para renunciar a su subjetividad y hacerse objeto. Esfuerzo que explica que el masoquismo no sea una pura pasividad, sino una verdadera acción y un proyecto de desprecio de sí. En ambos autores, entonces, el masoquismo se explica a partir del carácter sumamente ontológico del deseo. El sadismo, por su parte, presenta para Girard una continuidad lógica con el masoquismo. Y de hecho, Girard reprocha a todos sus diferentes predecesores no haber visto esta continuidad. Cito Girard. El sadismo es la inversión dialéctica del masoquismo. Ninguna teoría del sadomasoquismo ha conseguido mostrar hasta el momento la necesidad de esta inversión. Esta afirmación, en realidad, no deja de sorprender, puesto que precisamente en el ser y la nada, que Girard conoce perfectamente puesto que lo cita, Sartre ya había articulado masoquismo y sadismo de manera dialéctica a partir de una misma concepción del deseo. El sadismo en Girard surge de una toma de conciencia del masoquista. Por mucho que se haya humillado, no ha podido alcanzar el ser autónomo del mediador, ya que esta autonomía era puramente ilusoria, puramente romántica. Razón por la cual el sádico va a adoptar otra estrategia. Se va ahora a situar inmediatamente en la misma posición del mediador, sin pasar por la realización de un deseo ni por la posesión de un objeto. Ya no se trata de imitar un deseo con el fin de alcanzar un ser, se trata de imitar directamente la función demoníaca y a la vez divina del mediador para robarle su ser. Al posicionarse como maltratador de otra persona, el sádico imita directamente la posición que el mediador ocupaba con él en el caso del masoquismo. Hay así una gran coherencia de Girard y de toda su epistemología que consiste en nunca introducir rupturas cualitativas entre los comportamientos humanos. De la misma manera que es la sola violencia mimética que explica el surgimiento del caos, así como la aparición del orden, es también el deseo mimético que explica el salto inevitable del masoquismo al sadismo en continuidad con el deseo de ser. Se entiende entonces la lógica del puente entre masoquismo y sadismo en Girard y en qué medida se basa en el deseo en tanto que deseo de ser. El sadismo está también articulado de manera dialéctica en Sartre, a partir de la teoría del deseo. Cito Sartre. A causa de tal inconsistencia del deseo y de su perpetua oscilación entre ambos escollos, suele darse a la sexualidad normal el nombre de sádico-masoquista. Habíamos visto que el masoquismo en Sartre consistía en buscar el ser que nos hacía falta en una objetivación que podía hacer de nosotros el otro. En el caso del sadismo, se trata al contrario de posicionarse en tanto que proveedor de ser. El sádico se pone en posición de dueño de la encarnación del otro y por lo tanto en una posición divina. Es a raíz de su violencia que el otro se va a asumir en tanto que encarnación, deviene sujeto al sufrir su cuerpo. De esta manera, el sádico se posiciona ya no en tanto que objeto, sino en tanto que trascendencia radical, en tanto que sujeto absoluto. Pero el sadismo va más allá que una simple objetivación del otro. El sádico quiere apropiarse el cuerpo del otro, en tanto que el otro lo sufre de manera voluntaria. Es decir, que el sádico quiere apropiarse de una libertad en tanto que libertad.
No le basta con que el otro sea objeto de su violencia. Quiere que el otro sea además sujeto de su violencia. Así, mucho más que con el otro en tanto que objeto, el sádico está en relación con el otro en tanto que libertad, en tanto que trascendencia. Y es esta trascendencia del otro que el sádico, en su posición divina, quisiera fundamentar. Encontramos entonces en el sádico la misma lógica que la que hemos señalado en Girard. A diferencia del masoquista, el sádico se pone inmediatamente en la posición de proveedor de ser, en la posición divina. De ahí que dentro de la violencia también le pida a su víctima un sometimiento voluntario. Masoquismo y sadismo son así dos maneras de acceder al ser utilizando cada uno de los polos del deseo. La posición divina del mediador por un lado y la posición del objeto del otro lado. Podemos entonces concluir. Sartre y Girard tienen la misma intuición acerca del deseo humano, aunque la estructura triangular no aparezca de manera tan explícita en las obras de Sartre. En ambos autores se rompe con cierta lectura del sujeto moderno en tanto que cerrado sobre él mismo, en tanto que autónomo, para revelar su profunda fractura. En Girard, el sujeto está fracturado por el mimetismo, cuando en Sartre lo está por la misma definición de la conciencia en tanto que intencionalidad. Esta fractura metafísica en Girard y ontológica en Sartre los lleva a pensar el deseo en tanto que deseo de ser y a establecer ambos una antropología en la cual la tensión fundamental que habita al ser humano es una voluntad de colmar esta brecha interior mediante la reapropiación de cierto ser. Por este motivo, tanto la teoría del deseo mimético como el existencialismo sartreano pueden afirmar que todo deseo es un deseo de ser. Pero en realidad sabemos que este deseo de ser es un deseo que se da en vano, puesto que la reconciliación ontológica con uno mismo es una pura ilusión, tanto en Girard como en Sartre, ya que se fundamentan ambas sobre una mentira romántica, sobre la idea que en algún momento podremos fundamentarnos a nosotros mismos. La lucha para alcanzar la autonomía ontológica es una ilusión. Por este motivo es posible resumir las antropologías sartreanas y también girardianas con la última frase del ser y la nada. La última frase que encontramos antes de la conclusión, que en realidad hubiera podido ser escrita por el mismo Girard. Cito esta frase lentamente porque realmente es una frase sorprendente que resume a la perfección la filosofía de Sartre tal como aparece en El ser y la nada, pero también creo que resume casi todo el texto de Mentira romántica. Cito: así, la pasión del hombre es inversa a la de Cristo, pues el hombre se pierde en tanto que hombre para que Dios nazca. Pero la idea de Dios es contradictoria y nos perdemos en vano. El hombre es una pasión inútil. Muchísimas gracias por su atención. Primero, muchas gracias por su intervención. Hay una mano aquí levantada de Juan Sebastián, porque tenemos tiempo, entonces le voy a pedir a Juan Sebastián que comente o le formule una pregunta al profesor Estefan Minolo. Bueno, muchísimas gracias, Ronald. Profesor Estefan, siempre provocador en sus intervenciones. Yo quedé matado, yo quedé asustado porque me pareció extraordinaria la idea que propone, pero además quería hacerle una pregunta
bueno, son dos preguntas las que tengo. Bueno, la primera, ¿por qué también no hacer mención a la relación Sartre-Girard entre la idea de mentira y la idea de mala fe que aparece en el ser y la nada? Esa es la primera pregunta. ¿Por qué no la abordó, digamos? Que sería como una cosa que habría que mirar dentro de esa relación que está muy fructífera y que pues dice muchas cosas. Y la segunda, que tiene que ver ya con el núcleo de su provocación, que yo sé que, bueno, voy a decir así de esta manera. Siguiendo la clave de lectura que hace énfasis en el deseo como encarnación del deseo de ser otro, que me parece que es muy extraordinaria esa idea, ¿de qué manera el sádico masoquista se podría aproximar al drama paradojal que vive el chivo expiatorio? Y si este análisis de alguna manera no le quita moral y trascendencia al chivo expiatorio, y digamos, o sea, mejor dicho, porque de qué manera esa mirada del sádico masoquista en Girard podría ser refinada con la visión que tuvo más adelante sobre su idea del chivo expiatorio, porque básicamente el sádico masoquista pues es un chivo expiatorio, prácticamente le faltó decir eso, pero pues no lo dijo, profe. Entonces eso es como... No, muchísimas gracias. Primero sí, o sea, de hecho cuando señalas el problema de la mala fe tienes toda la razón, y en realidad mi idea aún más provocadora que lo que podrías pensar es que en realidad existe una relación mimética entre Girard y Sartre. Es decir, que las críticas que le hace Girard a Sartre son en realidad críticas también miméticas, porque el texto de Girard está repleto, tal vez no de referencias explícitas a Sartre, pero tal como les decía, el sujeto fracturado, la concepción del sadomasoquismo, la mala fe, la concepción del infierno y el simple hecho que Sartre sea también un autor novelesco y un autor de teatro. Entonces podemos sospechar que Sartre, tal como lo dice Girard, percibió muchos de los campos que va a desarrollar más tarde Girard. Y para confiarles qué es lo que a mí me interesa en realidad en Sartre, es su idea de psicoanálisis existencial, que me parece una de las ideas que más debemos rescatar del ser y la nada hoy en día. Y se acuerdan que Sartre la aplica a Baudelaire, a Flaubert, a Genet, y que son probablemente las obras más magníficas de Sartre. Y lo que estoy intentando trabajar ahora, que está tomando forma poco a poco, sería la idea según la cual, en realidad, el psicoanálisis existencial de Sartre es el psicoanálisis freudiano corregido con la teoría del deseo de Girard. Es decir, que todo lo que busca Girard ya se encuentra de cierta manera, esta especie de Freud corregido. Pues es lo que intentó también hacer a su manera Sartre con su análisis existencial. Así que sí, yo pienso que existen vínculos tremendos e inmensos entre Sartre y Girard. Para contestarte sobre el sadomasoquismo y el chivo expiatorio. Bien entiendo lo que dices en este sentido, que ambos parecen funcionar según la misma estructura. Pero hay una pequeña diferencia, pero bien sabes que en Girard las pequeñas diferencias siempre son las que marcan los saltos más importantes. ¿Cuál es la pequeña diferencia? Es que el sadomasoquista se somete a la violencia del otro de manera voluntaria. Es decir, que de cierta manera sabe lo que está haciendo. Proviene de la misma estructura de su deseo de ser a él. Cuando la posición del chivo expiatorio proviene de la estructura del deseo o la estructura de la violencia mimética que yace en los otros. Es decir, que el sadomasoquista presenta una posición mucho más subjetiva, un empoderamiento de sí mucho más importante que el chivo expiatorio, que de cierta manera padece el deseo mimético. Esa sería para mí, si bien entiendo lo que dices, que la estructura es súper parecida y de hecho se podrían casi asemejar, pero la diferencia creo es el papel del otro.
En el sadomasoquismo yo voy a buscar la violencia, en el masoquismo. Voy a buscarla y acepto someterme a ella. El chivo expiatorio, en cambio, recibe la violencia sin haber escogido someterse a ella. No sé si te contesto, Juan Sebastián, más o menos. Perfecto. El doctor Roberto tiene la mano levantada. Por favor, Roberto. Sí, estoy llegando al centro médico, entonces tengo que preguntar rápidamente. Seba, muchas gracias por la ponencia tan bella. Yo creo que esa relación entre Girard y los fenomenólogos previos es muy importante para entender lo que él quiere hacer como una fenomenología del deseo mimético de la novela. Pero mirando como el conjunto de las obras, yo tengo, con esa parte final del texto de Ser y la Nada, yo quisiera preguntarte sobre la concepción que tiene cada uno, Sartre y Girard, sobre Dios, sobre Cristo en particular, el papel de Cristo, creo que es inverso. Y segundo, el papel que en la obra de ellos asume la violencia. Digamos, hay unas posiciones políticas de Sartre frente a la violencia, frente a las guerras de libertación en particular, que creo que es distinta a la posición de Girard. Sí. Entonces, Girard creo que nunca dice nada sobre eso, porque él mira la violencia sin un juicio moral, obviamente, pero sí tiene una mirada sobre el tema de la violencia apocalíptica en la que estamos ahora. Entonces, quisiera preguntarte esas dos cositas. Sí. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Roberto. Acaba de salir hace poco un libro fascinante sobre Sartre, de un sartreano francés famosísimo que se llama François Nudelman, que se llama Un otro Sartre. Y este señor tuvo acceso a algunas cartas a las cuales lamentablemente nadie tiene acceso porque son cartas que solo dispone la hija adoptiva de Sartre y las bloqueó para, me parece, 50 años. Es decir, que podremos leerlas en el año 2040 y algo. Pero como él era amiga de ella, tuvo acceso a esas cartas y redactó un texto que está generando un mini escándalo en los estudios sartreanos, porque justamente en estas cartas, al parecer, Sartre dice que todos los textos políticos que él escribió, y sobre todo los textos que señalabas, Roberto, esos textos que hacen una especie de elogio de la violencia, pues en realidad son textos que Sartre escribió porque la gente le insistía mucho en escribirlos. Y al parecer en algunas cartas él dice: lo que a mí me interesaba era hacer literatura. Es lo único que realmente me interesaba, pero para poder mantener mi gloria, para poder existir en este momento. ¿Se acuerdan que es un momento de la filosofía francesa en el cual para poder existir hay que ser de cierta manera violento? Con todo el movimiento maoísta, con todo el movimiento revolucionario. Entonces Sartre, al parecer, digo al parecer porque obviamente no vi esas cartas, pero al parecer Sartre comenta que, de cierta manera, todos sus textos que se refieren al uso positivo de la violencia en el campo de la política son textos que él no quería redactar, o como mínimo son textos a los cuales él no da muchísima importancia. Y de hecho, me imagino que todos sentimos esto. Todos bien sentimos que en realidad son los textos más pobres de Sartre. Es decir, son los textos en los cuales bien sentimos que Sartre toma una postura que poco a poco se convierte en una especie de impostura. Es decir, es el momento en el cual, por razones históricas, podríamos decir que Sartre toma esas posturas para seguir existiendo en el mundo intelectual, pero que sus verdaderas obras importantes, incluso por ejemplo en los años 70, pues todos sabemos que su obra importante es El idiota de la familia. No son sus prefacios o sus textos en los cuales hace el elogio de la violencia. Y para intentar contestarte sobre Dios, podríamos decir, yo intenté mostrarlo en un artículo, que en realidad tanto Girard como Sartre tienen un problema con Dios. Y tienen un problema con Dios porque de cierta manera permanecen ambos prisioneros del Dios de la metafísica.
¿Se acuerdan que tanto en Girard como en Sartre constantemente aparece la palabra causa sui? Y esta idea del vínculo entre Dios y el ser. Y se acuerdan que el fenomenólogo Jean-Luc Marion, en un libro magnífico que se llama Dios sin el ser, pues justamente intentó mostrar que el Dios de la Biblia, y por eso la pregunta que me hacías también sobre Cristo, que el Dios de la Biblia no es el Dios conceptual de la causa sui y que no es tampoco el Dios en tanto que ser. Y ahí eso merecería un estudio muy importante en Girard, que sería analizar la evolución que tiene Girard a lo largo de su obra acerca de su concepción de Dios. Bien entendemos que en esta primera obra de 1961, el Dios del cual nos habla Girard es el Dios de la metafísica, es el Dios del ser, el Dios en tanto que causa sui. Pero poco a poco en su obra se va deshaciendo del concepto de causa sui para sustituirle al contrario, tal como comentabas Roberto, el concepto de Cristo. Y el concepto de Cristo es doblemente interesante, primero porque el concepto de Cristo, tal como nos interesa en la teoría mimética, no es el concepto de causa sui, porque justamente todo el interés de Cristo es que proviene de alguien o fue mandado por alguien, por lo que de cierta manera no es totalmente autónomo, no es el Dios conceptual de la causa de sí. Y de hecho, ¿se acuerdan que ese es el punto fundamental que señala Girard? ¿Por qué tal vez Cristo sea una solución al deseo mimético? Pues porque justamente no se presenta en tanto que modelo, sino que se presenta ya él mismo como imitador de otra persona, es decir, como no completamente autónomo. Y por otro lado, Cristo presenta otra ventaja, es que ya no está vinculado con el ser, sino está vinculado con el amor. Y bien saben que el discurso del ser y el discurso del amor, o por decirlo así, la caridad y la ontología, son dos discursos que avanzan en paralelo sin nunca cruzarse. Por una razón muy simple, yo puedo amar a alguien que es, puedo amar a alguien que ya no es, y puedo también amar a alguien que todavía no es. ¿Ya? ¿Se acuerdan que cuando Shakespeare decía ser o no ser es la pregunta? Pues para quien piensa a raíz de una posición amorosa, ser o no ser no es la pregunta. Para quien ama, el ser y el no ser no es una diferencia eficiente. Por así decirlo, desde la caridad se puede anular la ontología. Y bien vemos este movimiento en Girard, que comienza con un Dios muy ontológico, y a medida que Cristo va tomando cada vez más importancia en su obra, pues sentimos casi que la concepción de Dios que está utilizando cambia. Ya no es el Dios de la ontología y del ser y de la causa sui, que es justamente el Dios precristiano, el Dios de la violencia, el Dios completamente cerrado ontológicamente sobre sí mismo, sino es Cristo, el Dios del amor y el Dios de la anulación de la ontología, de la anulación de la causa sui. Eso podría contestarte, Roberto. Muchas gracias, Juan. Profesor Vinolo, no lo quiero dejar ir sin pedirle un favor. Yo sé que el coloquio está relacionado con mentira romántica y verdad novelesca, pero hay un texto posterior de Girard alrededor de la anorexia. Estos textos o estos conceptos de la anorexia, el masoquismo, el sadismo, que tienen un cuño muy importante en el psicoanálisis, más que en la psicología, entendería yo que en la anorexia existe una anulación de uno mismo, pero en cierta medida es una especie de masoquismo, a medida en que deseamos un cuerpo esbelto y pues nos estamos atacando a nosotros mismos. Quisiera pedirle el favor que concluyera esta jornada suya con una pequeña reflexión entre su texto sobre el masoquismo en Girard y la anorexia.
Efectivamente, Ronald, gracias por esto. Sabes que una de las... o sea, cada vez que Girard critica a Freud o critica el psicoanálisis, es sorprendente ver que en última instancia su crítica casi siempre se va a reducir en el hecho que Freud no tiene ninguna ontología y que por lo tanto no puede pensar bien las conductas humanas porque en última instancia están vinculadas con la ontología. A pesar que, ¿se acuerdan que en La violencia y lo sagrado también Girard dice que Freud tiene muchas intuiciones positivas del deseo mimético, pero no logra pensarlo completamente justamente porque siempre está encerrado dentro de sus pequeñas historias familiares sexuales y no logra pensarlo desde el punto de vista ontológico. Y también la anorexia se debería pensar desde el punto de vista ontológico, como mínimo por dos razones diferentes. Primero porque bien saben que en el caso de la anorexia existe una especie de fantasía de dominio completo sobre el cuerpo de uno mismo. Es decir, es la obsesión por dominarse completamente. Quiero dominar completamente mi cuerpo. Cuando come, cuando no come, cuando sufre, cuando no sufre. Es decir, es la obsesión por dominarse a sí mismo, que también está vinculado con la causa sui o con el deseo de ser. Manejo plenamente mi ser. Y está el segundo punto, tal como señalabas, Ronald, que mejor dominio de uno mismo que el poder hacerse pasar del ser a la nada. Es decir, el dominio ontológico absoluto. De hecho, bien saben que en ontología solo Dios tendría este poder. Pasar del ser a la nada o de la nada al ser. Entonces, la anorexia, tal como podríamos pensarla al nivel ontológico, también estaría pensada todavía con el deseo de ser Dios. Dominar completamente mi ser. Fundamentar tanto mi propio ser que en cualquier momento puedo decidir anularlo y hacerme pasar en la nada.